El crédito puede impulsar tus metas o hundirte en un abismo del cual es muy difícil escapar. Hoy descubrirás cómo identificar un crédito estratégico que te acerca a tus objetivos y cuándo se convierte en una deuda tóxica que amenaza tu estabilidad financiera. Bienvenidos de nuevo a Finanzas en Comunión. El capítulo pasado estuvimos explorando un tema bastante interesante, los gastos hormiga. Hoy vamos a hablar de un tema igual de interesante. El capítulo se titula ¿Vale la pena endeudarse? Créditos estratégicos versus deudas tóxicas. Hoy, como siempre, me acompaña nuestro experto Diego Medina. Diego, bienvenido al programa. Brian, muchas gracias. Qué bueno estar aquí de nuevo conversando de un tema que es esencial para la vida. Y hoy sí que, como lo mencionas, vamos a tocar allí la llaga, dicen, ¿no? Sí, porque bueno, ¿a quién no nos ha tocado endeudarnos con algo? Por ejemplo, yo me acuerdo que me tocó endeudarme hace algunos añitos para poder sacar un terrenito que tenía en mente y me tocó endeudarme y estaba apenas empezando mi vida laboral. Diego, siempre hemos escuchado que endeudarse es malo, ¿sí? Sobre todo lo escuchamos de las personas mayores, sí, de los papás, de los abuelos. Endeudarse es malo, pero también dicen que es necesario para crecer. Entonces, ¿cómo podemos distinguir entre una deuda que nos beneficia y otra que nos perjudica? Y fíjate que en la forma en que lo introduce Brian, aquí a lo que necesitamos entender primero es que no todas las deudas son iguales. Eso es lo primero que necesitamos tener claro. Ahora, hablemos de un crédito estratégico, para empezar entonces a diferenciar qué es deuda mala de lo que puede ser deuda buena realmente. Entonces, un crédito estratégico es ese que se puede utilizar para inversiones. El ejemplo que traes es un gran ejemplo precisamente de lo que es un crédito bueno, pero tiene sus asteriscos que hoy vamos a estar conversando acerca de ellos. Ahora, es una deuda buena porque me va a ayudar potencialmente a incrementar mi patrimonio o mis ingresos futuros. Y vamos a traer otros ejemplos. Por ejemplo, invertir en tu formación puede abrirte puertas a mejores oportunidades laborales. Eso está clarísimo, ¿verdad? Adquirir una propiedad puede ser una inversión a largo plazo, pero si se hace de manera consciente. ¿Ok? Lo otro es financiar un negocio con un plan sólido puede generar ingresos sostenibles. La pregunta es, y me voy a anticipar a algo que vamos a conversar más adelante, y es esa inversión en ese negocio en el que te vas a meter, ¿conoces acerca de ese negocio? ¿O es un negocio que te parece que está funcionando muy bien y por emoción quieres invertir ahí porque crees que puedes obtener un buen resultado? O sea, es una pregunta que hay que hacerse. Y esa es la razón por la que muchos emprendedores fracasan. Así es. Así es. Y luego, otra inversión que puede ser interesante, pero también tiene asteriscos, es invertir en un vehículo. Entonces, yo necesito entender y definir si es que ese vehículo me va a ayudar a ahorrar tiempo o a maximizar mi productividad o mi efectividad. Entonces, ahí es donde estamos hablando de la deuda estratégica o de la deuda buena. Ahora, hablemos de deuda tóxica. Y una palabra que se ha vuelto muy de moda porque tenemos las amistades tóxicas, ¿no? Así es. Entonces ahora hablemos de esa otra compañera que todos en algún momento, probablemente yo tengo que confesar que me ha pasado, y me ha pasado en muchas ocasiones, he tenido deudas tóxicas. Y esa es entonces la que se contrae para gastos que no te aportan valor, ¿ves? Suelen ser deudas además, Brian, de largo plazo y que además suelen tener altas tasas de interés. Y eso es algo que necesitamos entender porque en algunas ocasiones, mientras estuve trabajando en la banca, habían personas muy interesadas en entender el plazo y en entender la tasa del crédito, pero también atendimos un montón de personas, y estoy seguro que todavía ocurre, de personas que iban era con la urgencia de solucionar un problema y entonces perdían su capacidad de negociación o de entender en qué tanto se estaban comprometiendo a futuro. Entonces, ejemplos de deuda tóxica, tendríamos aquí las compras impulsivas con tarjeta de crédito. La bendita tarjeta de crédito, ¿ok? Que nos lleva a gastar en cosas innecesarias y no poder pagar el saldo total a final de mes. Otro es el tema de los lujos innecesarios, que lo comentábamos la semana pasada en el episodio de los gastos hormiga. Ahora, aquí se viene un tema, Brian, esas vacaciones costosas. Esas vacaciones que se vuelven inolvidables, no precisamente por lo bien que la pasamos, sino porque estás viendo durante por lo menos 3 años en tu extracto de la tarjeta de crédito las cuotas que estás pagando del hotel, de las comidas e incluso de la porción si viajaste por avión o vía aérea.
Entonces, lo que necesitamos, Brian, es evaluar si la deuda nos va a ayudar a generar ingresos o nos va a generar algún tipo de valor a futuro o si simplemente va a satisfacer un deseo momentáneo. Así es, y me llama la atención eso que hablaste de las vacaciones, de los viajes. Yo soy una persona que le encanta viajar mucho. Sí. Le encanta conocer lugares, conocer países, nuevas culturas, probar nuevas comidas, pero casi nunca lo hago al tarjetazo. Okay. Siempre viajo a mitad de año o a final de año y siempre hago como un presupuesto para no gastar de más o para tener, digamos que un colchón y gastar de ahí y no endeudarme después. Muy interesante lo que dices. Fantástico, Brian. Me gusta ese plan que tienes. Gracias. Diego, yo creo que todos entendieron la diferencia, pero ¿cómo podemos analizar si las situaciones de un crédito son favorables o no? Ok. Aquí lo que mencionábamos hace un momento, ¿no? Es fundamental prestarle atención a la tasa de interés y al plazo de pago. La tasa de interés determina cuánto vas a pagar adicional al monto prestado. Esto tenemos que tenerlo absolutamente claro. Y ojo con esto porque hay un distractor peligroso acá. Y ese distractor está en que los plazos de pago más largos pueden parecer atractivos porque la cuota la vas a sentir mucho más baja, pero en realidad vas a terminar pagando más intereses a lo largo del tiempo. Y yo quiero hacer con ustedes acá en vivo y en directo un ejercicio para que hagamos esto muy, muy consciente. Vamos a simular que queremos adquirir una deuda buena. Y tú nos decías en algún episodio, Brian, ese proyecto de comprar una vivienda, ¿verdad? Así es. Entonces, para adquirir una vivienda necesitamos probablemente o seguramente para este ejercicio apalancarnos en un crédito hipotecario. Y vamos a hacer un ejercicio sencillo. 100 millones de pesos, un crédito hipotecario con una tasa promedio a lo que tiene el mercado hoy en día nos daría una cuota de 1.050.000 pesos. ¿Ves? Ahí estamos hablando que si tú tomas ese crédito a 15 años, estamos hablando de que en total vas a pagar 189 millones de pesos. Capital más intereses. Es decir, que estás pagando un crédito 1.89 veces. ¿Bien? Vamos entendiendo ese tema, ¿cierto? Así es. Ahora, cuando vamos al banco, en el banco nos suelen ofrecer, o muchos asesores en las entidades financieras van a tratar de persuadirnos a tomar el plazo más largo. Tomar el plazo más largo, lo que les decía hace un momento, tiene el distractor de que pareciera no, voy a pagar menos. Pero ¿qué tanto es menos frente a lo que voy a pagar en intereses? Entonces vamos con el segundo ejercicio. Ya vamos a simularlo a 20 años. Es decir, el mismo crédito hipotecario de 100 millones, ahora es una cuota de 938.000 pesos, Brian, a 20 años. Pero vas a pagar 225 millones de pesos. Ahora, lo que yo quiero hacerle consciente a todas las personas que nos están escuchando es qué tan relevante es la diferencia entre una cuota de 1.050.000 pesos contra una cuota de 938.000 para yo pagar 2.25 veces el valor del capital que financié. ¿Ves? Entonces, y fíjate que ahí se me viene un tema a la cabeza y es el tema del descuento hiperbólico. ¿Has escuchado hablar de eso, Brian? Primera vez que lo escucho, para ser sincero. Y fíjate que fue que me lo encontré esta semana precisamente preparando parte del episodio. Y ese descuento hiperbólico se refiere a la tendencia de las personas a preferir beneficios inmediatos. Y eso incluso cuando nos lleva a tomar, o principalmente llevándonos más bien a tomar decisiones irracionales. Entonces, 1.050.000 contra 938.000 pesos en una cuota de un crédito, cuando tengo que seguir pagando 5 años adicionales, nos dejamos confundir como con la tendencia esta que conversábamos en algún episodio de los precios de 997 contra 1.000. ¿Ves? Es lo mismo que nos está sucediendo acá. Y eso que no traje un ejercicio a 30 años, porque también, al menos aquí en Colombia, ya estamos ofreciendo créditos hipotecarios a 30 años y créanme que realmente eso es un desangre porque estamos comprometiendo a nuestro yo del futuro. ¿Y cuándo vamos a terminar de pagar esa casa, por favor? Nunca. Sí, y Brian, y hay un agravante acá, y es cuando vamos a contratar un crédito hipotecario, y vale la pena que en algún episodio hablemos exclusivamente de un crédito, de los créditos para adquirir vivienda, porque hay mucho material aquí que conversar alrededor de este tema. Pero tenemos los créditos en pesos, pero tenemos también o en tasa fija más bien, y tenemos los créditos en tasa variable. Entonces, todo esto es importante ponerlo sobre la balanza
Entonces, volviendo a este tema del descuento hiperbólico, lo que termina sucediendo es que este comportamiento lo vamos a tener muy presente en las decisiones financieras, en temas de alimentación, en temas de ejercicio y en otros ámbitos donde el autocontrol y la planificación a largo plazo son clave. Y acuérdate, en estos episodios que hemos venido conversando y en general en lo que tiene que ver con tema financiero, personal y familiar, la planificación es fundamental. Diego, entonces, ¿cuáles son los pasos que yo tengo que tomar al momento de sacar un crédito? Pues mira, yo quiero compartirles a ustedes en esta ocasión tres pasos fundamentales. Y el primero es comparar diferentes opciones. Es decir, no te quedes con la primera oferta, busca y compara tasas y condiciones en varias instituciones, ¿ok? Llénate de argumentos. De hecho, puedes poner a las entidades financieras a trabajar a tu favor, ¿bien? Lo otro es calcular el costo total del crédito. Fíjate que acabamos de hacer un ejercicio hace un momento con el crédito hipotecario, pero vamos a hacer aquí uno rápidamente con un crédito de consumo. Un crédito de consumo, hagamos un ejercicio de 5 años, un crédito de 60 meses, 10 millones, ejercicios fáciles para hacer cálculos sencillos, una tasa del 1,78 mensual. Estamos hablando entonces de una cuota de 273,000 pesos. Bien. Para un crédito de 10 millones de pesos, digamos que no es una cuota desbalanceada, pero sí podría ser desbalanceada de acuerdo a la capacidad que tú realmente tienes luego de haber hecho tu presupuesto, porque estoy seguro y convencido de que todos nuestros oyentes muy juiciosamente descargaron el presupuesto del primer episodio y han estado trabajando en él. Y si tú estás llegando a este episodio hoy por primera vez, entonces te quiero recomendar que te devuelvas al primer episodio porque necesitamos llevar los números a planificación, hacer una evaluación, un diagnóstico de cómo estamos para poder entender incluso cuál es mi capacidad de endeudamiento. Entonces ahí es donde necesitamos, y sería la tercera recomendación que podría hacerles, Brian, es que se aseguren de que las cuotas de ese crédito se ajusten a su presupuesto sin comprometer necesidades básicas. Cuando estuve en la banca, en muchas oportunidades y de acuerdo, porque pues de alguna manera vas aprendiendo a entender la psicología de tu cliente, a entender las necesidades de las personas desde la propia vivencia, ¿no? No porque los banqueros sean superdotados ni nada, sino precisamente por habernos equivocado tanto también. Y habían algunos clientes que de acuerdo a la conversación yo les preguntaba, ¿realmente cuánto estás dispuesto a pagar? ¿Cuál es tu capacidad de pago antes de que me hables del monto? Y en más de una ocasión, la persona, el valor que iba a solicitar versus la capacidad de pago que tenía, era una diferencia absolutamente enorme. Entonces, hay una técnica, y voy a abrir un paréntesis, Brian, discúlpame, me salgo del tema, pero me meto de una vez en él dentro de este tema de los créditos. Y se lo leí hace mucho rato a un autor, que cuando vayas a comprar algo, le pongas precio antes de cotizarlo. Yo por lo menos para mis camisas, para mis blazers, para mis pantalones y para el calzado, tengo un tope máximo al que estoy dispuesto a pagar. ¿Ven? Si yo llego a la tienda y la camisa me encanta, pero excede mi presupuesto, no la compro porque es un compromiso que tengo conmigo. Mi presupuesto máximo para camisas es de tanto y por eso compro en época de descuento. Así de sencillo es. Bien, entonces lo mismo es con el crédito. Cuando vamos a solicitar el crédito, yo antes de ir a negociar con el banco o con la cooperativa o con quien quiera que sea que vaya a negociar, yo necesito tener muy claro cuál es mi capacidad máxima para poder asumir de buena manera ese crédito, Brian. Eso te quería agregar a este tercer paso. Y yo espero que los oyentes hayan tomado nota de estos 3 pasos tan importantes. Diego, pero ahora quiero hablar de otra cosa. Al principio del programa mencionaste un término muy interesante, las deudas tóxicas. ¿Cómo sabemos si nos estamos metiendo en un problema? Pues vamos a mirar primero las señales de alerta. Mira, y esta créeme que es muy típica, o por lo menos en mi paso por la banca lo vi demasiado, y es personas que usan un crédito para pagar otro crédito. ¿Ves? Eso es una deuda absolutamente tóxica. Otras son los pagos mensuales que superan el 40% de tus ingresos. Es decir, cuando la cuota de mi crédito hipotecario, de consumo, vehículo, tarjetas de crédito suma más del 40% de mis ingresos, ya estoy en una situación de toxicidad con mis deudas. Ahora, otra es solo estar pagando el saldo mínimo de la tarjeta de crédito, de una deuda que nunca baja. ¿Bien?
Y finalmente, cuando nuestro historial crediticio comienza a deteriorarse. Ya esa es una señal ya un poco tardía, pero bueno, tengo que traerla aquí a colación. Diego, pero esto suena casi como una trampa. Sí. Como que es algo difícil de salir de ahí. Entonces, para no tener que salir, más bien, ¿cómo evitamos caer allí? Qué buena pregunta, Brian. Déjame agregar algo antes y es, miren, el nivel de riesgo de un crédito determina el costo. Hace un momento estuvimos hablando de la tasa de interés, ¿sí o no? Entonces, un crédito hipotecario, como tiene vinculado una garantía real, que es el inmueble que estás adquiriendo, entonces el riesgo es menor, de modo que la tasa también es inferior. Los créditos de consumo tienen un costo de riesgo mayor porque normalmente no hay una garantía. Entonces, eso es algo que yo también necesito tener en cuenta y por eso la tarjeta de crédito es ese gran referente, porque es o el que te hace ver como una persona muy atractiva para el sector financiero de acuerdo a cómo la manejes, o va a ser esa tarjeta la que te va a deteriorar la calidad crediticia precisamente porque el manejo te va a afectar. Bien, ahora, ¿cómo salir de la trampa, Brian? Lo primero es ser conscientes. Yo creo que en el episodio anterior era que conversábamos acerca de la intencionalidad. Entonces, conciencia, intencionalidad de cuál es mi realidad financiera. Por eso hoy queremos darle una herramienta práctica. En cada episodio nos hemos comprometido en estarles entregando, además del contenido, un entregable para ustedes, ¿no? Algo tangible con lo que puedan trabajar para que puedan definitivamente, si están comprometidos en mejorar sus finanzas, entonces puedan llevarlo a la práctica. Y aquí estamos hablando de una plantilla de gestión de deudas para que puedan organizar sus préstamos y diseñar un plan de pago que sea realmente, y déjame redundar, realista. Diego, ¿y hay algunos pasos para nosotros saber cómo salir de una deuda tóxica? Sí, mira, yo aquí tengo que remitirlos de nuevo al primer episodio. En el primer episodio hablábamos de la importancia de listar nuestros ingresos, nuestros gastos, y hablábamos también de listar todas las deudas. Eso es lo primero que necesitamos hacer. ¿Y qué vamos a necesitar listar acá? Y esto es lo que van a encontrar en el material que les estamos adjuntando como un modelo complementario del presupuesto, y es que vamos a individualizar cada crédito, vamos a incluir el monto total de la deuda, el capital que estamos debiendo, la tasa de interés de cada crédito, cuál es la cuota mensual y cuál es la fecha de vencimiento. Es decir, ¿cuándo termino yo de cancelar ese crédito? 2, 3 años, 15 años, el plazo que nos reste. Lo segundo, Brian, es priorizar pagos. Entonces, ahí en esa guía ustedes van a encontrar dos estrategias. Hay una estrategia que es la estrategia de la tasa de interés más alta. Entonces, identifiquen cuáles son los créditos más costosos que tienen y analicen si tienen la capacidad para empezar a hacerle abonos extraordinarios a esas deudas. O la otra opción es entonces revisar los saldos o los créditos que tienen el saldo menor y entonces empezar a amortizar esos créditos de manera acelerada para extinguirlos, para sacarlos de nuestro presupuesto. Y lo tercero sería una consolidación de pasivos. ¿Qué es la consolidación de pasivos? Que sé que traigo un término muy de la banca, ¿no? La consolidación de pasivos es que si definitivamente cuando has hecho ese inventario de tus deudas, que deben incluir además las deudas personales, no las deudas con entidades financieras necesariamente, entonces aquí es importante que miremos la posibilidad de negociar con un banco, con una entidad financiera, con la cooperativa, naturalmente, revisar que se puedan recoger todo ese endeudamiento, llevarlo a un solo plazo, a una sola cuota, procurar de hacer una buena negociación en temas de tasa y entonces ya ahí puedes equilibrar nuevamente si es que ya estás desfasado en el manejo o estás con mucha deuda tóxica, ¿no? Entonces, esa sería la tercera recomendación, Brian. Ahora, hay una cuarta, podríamos decir que está muy ligada a la tercera, que es muy peligrosa y que muchas personas de manera desprevenida toman esta opción y es la de ir a pedir un alivio. El alivio, si realmente lo necesitas, es una salida viable. Claro que sí, si realmente la necesitas, si ya estás en una situación extrema. Pero si no, entonces ojo con hablar de una refinanciación, ojo con hablar de un alivio de este tipo, porque eso te va a anular en las centrales de riesgo. ¿Ves? Entonces ya tu perfil crediticio se va a ver deteriorado, Brian. Así es, Diego. Y ya a modo de conclusión, ¿endeudarse es bueno o es malo?
Depende del propósito, Brian, definitivamente, y cuáles son las condiciones de esa deuda. Un crédito bien utilizado puede ser una herramienta poderosa para que tú alcances tus metas. Eso está clarísimo. Ahora, por su lado, la deuda mala o mal manejada incluso puede poner en riesgo tu estabilidad financiera. Entonces, la clave es en tomar decisiones informadas, planificar y tomar decisiones nuevamente. Y esto parece redundante, pero lo hago adrede realmente, y es tomar decisiones conscientes. Muchas gracias, Diego. Y con esta respuesta hemos llegado al final de nuestro programa. Una vez más, quiero agradecerte por compartir todos tus conocimientos con nosotros. Es un gusto, Brian, haber compartido este espacio nuevamente contigo y con nuestros oyentes, que realmente esperamos que todo este contenido esté siendo de inmenso valor para cada uno de ustedes y que podamos poner en práctica cada una de estas estrategias, que son estrategias realmente probadas. Amén, esperamos que así sea. Y a ustedes, gracias por acompañarnos en este episodio de Finanzas en Comunión. En nuestro próximo episodio seguiremos esta ruta hablando de las tarjetas de crédito. Domínalas antes de que te dominen. Va a estar muy bueno, entonces no se lo pueden perder. Mientras tanto, los invito a compartir este material con sus amigos, con sus familiares, con sus colegas o con cualquier persona que ustedes crean que necesita aprender de estos temas. Recuerden que pueden encontrarnos por AWR Colombia en nuestros canales de YouTube y en Spotify. Nos estamos escuchando en una próxima ocasión. Que Dios los bendiga.